de este sujeto. Pero estamos atentos a lo que ocurre en el Congreso de la República. Atención, vamos a hablar de los congresistas mochasueldos, vamos a hablar también del proyecto que ha presentado el Ejecutivo para que el Ejército pueda ubicarse en las fronteras con el fin de una u otra manera, controlar este proceso de migración, al parecer desordenado, que está afectando diversos sectores, incluso de la economía de nuestro país. Pero también, atención, no nos olvidamos de la denominada Ley Mordaza, que este jueves va a ser debatida en el Congreso de la República. Analizaremos estos y otros temas con nuestros invitados. Jorge del Castillo, expresidente del Consejo de Ministros. Bienvenido, señor del Castillo. Encantado. Está con nosotros también Iván García Mayer, analista político. Iván. Jorge, gracias por la invitación. Buenas noches. Gracias a ambos por estar con nosotros aquí en Sin Vueltas. Y Sin Vueltas, le pregunto a ambos, la Ley Mordaza, ¿qué pretende? ¿Qué pretende el Congreso con esta denominada Ley Mordaza? ¿Callar a la prensa? ¿Están nerviosos en el Congreso por las denuncias que se han venido presentando por parte de los medios de comunicación? Señor del Castillo. Bueno, no va a impedir las denuncias poniendo penas mayores, de ninguna manera, eso va a seguir su camino. Pero esto lo presenta un congresista de Perú Libre. Así es. Entonces vamos a remitirnos al ideario de Perú Libre. ¿Qué decía? Todo contra la prensa. Ellos no creen en la prensa libre. Es lo que llama la atención que otros grupos se sumen a esto, ¿no? Grupos que están recontra cuestionados, entonces me parece una venganza, ¿no es cierto? Y otros que no sé cómo llamarlos, francamente, ¿no? Cándidos o qué. Oportunistas también, ¿no? También, en el fondo, ¿no? Que creen que pueden cambiar y sancionar las cosas, porque hay una cuestión que hay que aclarar, permítanme como abogado. Sí. La pena es hasta 3 años la máxima en este momento. Exacto. Según a 4 años, ¿cuál es el objetivo? Dice, no va a ser prisión efectiva. La prisión efectiva se la pueden dar también aquí con la 3. Acuérdate que Magali estuvo detenida. Entonces, pero siempre es una presión, una coacción que te quieren poner, un pie que te quieren poner encima para amedrentar. Eso es. Entonces, nuestro rechazo total a una opción de esa. Y si por desgracia eso pasara mañana en el Congreso, espero que no, pues creo que todos tenemos que exigirle al Poder Ejecutivo que observe la ley, ¿no? No puede pasar. Perfecto, sí. Señor García. Bueno, esencialmente deploro la pretensión de este proyecto de ley, que además de mordaza contiene o conlleva también un componente de garrote, como de alguna manera ha explicado Jorge del Castillo. Lo que se trata aquí es de mostrar, ¿no?, este garrote contra básicamente los medios de comunicación y los periodistas incómodos, ¿no?, a través de su labor fiscalizadora, a través del ejercicio periodístico, y evidentemente esto busca o va en pos de una intimidación. Básicamente esto es lo que encierra este proyecto de ley, que ya tiene una primera votación favorable. Así es. ¿No? Así es. Que se dio en buena cuenta entre gallos y medianoche, casi sin ningún debate. Tras una sustentación de ¿cuánto? De 4 minutos apenas. De 4 4 minutos duró minutos. la sustentación. Ni 5. Claro. Y se procedió inmediatamente a la votación, que salió favorable a este proyecto de ley, y se está esperando evidentemente que en el Pleno se vaya al siguiente trance, es decir, la segunda votación, Claro. que entiendo estaba previsto para esta semana, pero he escuchado luego versiones de que indicarían de que finalmente no se daría ni hoy ni mañana, sino la siguiente semana. Pero aún así me parece de que hay que alertar y hay que denunciar que la intención que existe detrás de este proyecto de ley, como efectivamente ha señalado Jorge, sustentado y presentado por Perú Libre, Claro. congresista Montalvo, sustentado por el congresista luego Américo Gonza. Américo Gonza. ¿No? Busca pues amedrentar, intimidar a la prensa, que ha llevado a cabo, no hay que olvidarlo, importantes investigaciones sobre la corrupción que ha habitado, ¿no es cierto?, a la administración de Pedro Castillo desde el 28 de julio de 2021. Ahí están, uno detrás de otro, los reportajes, las investigaciones, el caso Zarratea, Puente Tarata 3. Esas han sido, ¿no es cierto?, labores periodísticas que destaparon casos de corrupción que luego dieron pie a las investigaciones del Ministerio Público.
Muchas veces casos que ahora investiga el Ministerio Público nacieron de una investigación periodística de los medios de comunicación. Sí, ahora, me parece importante también lo que ha señalado el día de hoy el primer ministro Tarola a propósito de este proyecto de ley, ¿no? La ley Mordaza o ley Garrote, ¿no? Diciendo él, como primer ministro, que para él la mejor ley de prensa es aquella que no existe. Con lo cual ha enviado, creo que, un mensaje bastante claro desde el Ejecutivo hacia el Congreso, hacia estos sectores parlamentarios, ¿no?, que están detrás de la intención de sacar adelante, a como dé lugar, esta norma que evidentemente busca, ¿no es cierto?, lo que hay que hacer es disparar, intimidar, ¿no es cierto?, la libertad de prensa. Sí. Tirar de frente a los jefes de los partidos. Porque en las bancadas, unas personas que nadie sabe quiénes son. ¿Quiénes son los de Podemos? Ni sé, ¿no? Pero el señor Luna Gálvez que responda por eso. El señor Acuña, ¿qué tiene que decir? ¿Qué va a decir? No, como la vez pasada yo ordené, pero no me hicieron caso. Claro, claro. ¿No? Y esta tentación de que en Renovación Popular quieren también algunos votar, ¿no? No sé si habrán votado en la primera, creo que sí algunos. Bueno, el señor López Aliaga tiene que tomar una posición. No es solamente mi parlamentario que no está sujeto a mandato operativo, esos son pretextos. Estos son temas de fondo que tienen que ser asumidos con responsabilidad por los partidos y por los jefes o directores o presidentes o como te quieras llamar, de los partidos que están comprometidos en esa votación. Además, desde el Congreso, una investigación del diario El Comercio ha señalado que se han presentado en esta legislatura por lo menos 60 o 70 proyectos, algunos no han pasado, obviamente, de una u otra manera dirigidos a frenar las investigaciones, dirigidos a los medios de comunicación, en pocas palabras. Pero claro que sí. Todas estas iniciativas legislativas, pero en especial esta última, Jorge, van a contracorriente de lo que es una tendencia global, mundial, respecto a despenalizar los delitos contra el honor, con relación al ejercicio periodístico. Claro. Entonces, a todas luces, esta pretensión de estas bancadas, a través de sus congresistas, va en un sentido diametralmente opuesto a lo que hizo una tendencia, ¿no es cierto?, general en el mundo, en la región, respecto del ejercicio periodístico, que no es otro que despenalizar los eventuales delitos contra el honor, ¿no? Es decir, que si hay una eventual o presunta afectación de un delito del honor, que este se vea en la vía civil, no en la vía penal. Claro, lo ha dicho incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha pronunciado al respecto. Y aquí incluso la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia. Para cerrar este tema, entonces, los jefes de los partidos, las cabezas de los partidos deberían tener un pronunciamiento. Es lo que opina usted, señor del Castillo. Tienen que tener una política nacional en el tema de libertad de prensa. Porque si no, hoy día permiten esto, mañana suben a 5 años, 6 años, yo qué sé, cualquier barbaridad. Entonces, mejor es tener políticas claras al respecto, ¿no? Y por lo menos en el APRA, todas las opiniones que yo he escuchado van en el sentido de lo que estoy expresando. Un rechazo a ese proyecto de ley. Estamos en contra de, porque es un atentado a la libertad de expresión. Nosotros hemos peleado tanto por las libertades, entre ellas la libertad de expresión, que no vamos a venir aquí a morir en la playa, pues no tiene sentido. Muy bien, pasemos a otro tema. El Ejecutivo ha presentado un proyecto con carácter de urgencia, ha dicho Alberto Tarola, para que el Ejército pueda ubicarse en zonas fronterizas, con el fin de controlar, según se señala, todo este proceso desordenado de migración. Alberto Tarola, y vamos a escucharlo y verlo en este momento, por favor, el premier, el jefe del gabinete, se ha pronunciado de esta manera. Mucha atención. En primer lugar, el Consejo de Ministros ha aprobado enviar con carácter de urgencia un proyecto de ley de reforma constitucional al Congreso de la República para reformar el artículo 165 de la Constitución. Esta reforma del artículo 165 de la Constitución guarda relación con la misión constitucional de las Fuerzas Armadas y vertebra las decisiones que ha venido tomando el Gobierno Nacional en torno a la necesidad de aplicar nuestras leyes, de cumplirlas en materia migratoria y de encargar conjuntamente con la Policía Nacional a las Fuerzas Armadas el cuidado y vigilancia de nuestras fronteras. Concretamente, la reforma que proponemos significa agregar un párrafo al artículo 165 de la Constitución de la siguiente manera.
las Fuerzas Armadas prestan apoyo a la Policía Nacional del Perú en la vigilancia de las fronteras, de acuerdo a ley. Vale decir, se está agregando una atribución, una misión adicional, una misión constitucional de las Fuerzas Armadas para que presten apoyo decidido y también vigilen las fronteras conjuntamente con nuestra Policía Nacional del Perú, en lo que nosotros reiteramos. Es una decisión soberana del Estado peruano, no solamente para el cuidado y la vigilancia de nuestras fronteras, sino para ser consecuentes con las decisiones que hemos tomado en materia migratoria. La palabra del jefe del gabinete del premier Alberto Otárola sobre el proyecto de ley que ha enviado con carácter de urgencia, ha dicho el doctor Otárola, al Congreso de la República para permitir que el ejército pueda ubicarse, patrullar las fronteras de nuestro país. La opinión de ambos, ¿de acuerdo o en desacuerdo con esta iniciativa? Doctor del Castillo. Bueno, está presentando una reforma constitucional. Exacto. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto va a demorar? Es un par de años. El problema lo tenemos ayer, ¿no es cierto? Se necesitan por lo menos Hoy, 2 legislaturas. Mañana. Y 87 votos. Claro. Mayoría calificada, 2 legislaturas sucesivas. Sí. No sé si los tiene. Yo creo que la Constitución es suficientemente clara en la opción, en la facultad que tiene la Fuerza Armada de cuidar la integridad territorial, la seguridad de la nación. Entonces, por ejemplo, se meten narcotraficantes de Bolivia o de Colombia, como sucede, no estoy hablando de una hipótesis, pasa de verdad. Entonces, ellos tienen que apoyar la labor de la Policía Nacional en esa zona, controlar nuestra frontera. No se necesita ningún cambio, este es un número, digamos, una iniciativa interesante, pero completamente inválida, innecesaria. Reformar la Constitución. Vamos a esperar un par de años, ¿cuánto entrará? 1 millón más de migrantes. No, pues, no es serio, ¿me entiendes? Claro, si en el Congreso no yo se han no quiero puesto de ofender al acuerdo. gobierno, pero hay que ser bien serio y eficiente en estas cosas. Y esa es una iniciativa que no es eficiente. No, y además, a lo que Jorge señala, no cabe descartar de que de pronto fracasen el intento de sacar esta iniciativa de reforma por los constitucional en el Pleno del Congreso, porque al final del día no lleguen a los 87 votos, ¿no? Para que esta finalmente se materialice como reforma constitucional. Y como también señala Jorge, me parece de que, si bien la iniciativa creo que está en lo esencial o en lo básico bien, ¿no? Responde obviamente a una situación de crisis migratoria y también a las enormes debilidades que habitan las fronteras del país, algo que no es nuevo, que lo tenemos obviamente hace mucho tiempo instalado a lo largo y ancho de las fronteras del país. Pero me parece que efectivamente no necesitamos una reforma constitucional para actuar sobre los problemas fronterizos que tiene el país. Eso me parece que es algo que se cae de maduro. Y claro, de pronto aquí también pues, surge la suspicacia en el sentido de que es una manera de poner a las Fuerzas Armadas, post informe de la CIDH, ¿no? En una ubicación, digamos, proactiva, positiva, comprometida con, digamos, un asunto que obviamente tiene que ver con el país y la buena marcha, digamos, de la seguridad interna del Perú. Pero me parece que si hay que implementar medidas adicionales de seguridad con participación de las Fuerzas Armadas, sí de pronto habría que revisar los protocolos y reglamentos que van a regir, ¿no es cierto?, la actuación de las Fuerzas Armadas en estas zonas fronterizas para evitar, ¿no?, posibles, ¿no?, desencuentros con obviamente otros países. Eso es un asunto que creo que también se puede implementar. Hay una norma que marca una distancia, ¿no? De 100 metros. Ellos no pueden estar en la misma línea frontera. Exactamente. Ellos se encarga la policía, ellos están atrás. Como hemos visto en Chile, en la frontera con Chile. ¿Sí? Así que creo que no es una cosa que va a resultar infructuosa, ¿no? Innecesaria a estas alturas. ¿Y cómo tomar esta iniciativa después de las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte? En las que, según algunos, se lavaba las manos, ¿no? Porque decía, sí, yo tengo mando, pero no comando, ¿no? Con relación a las Fuerzas Armadas. Vamos a analizarlo. Soy jefe suprema de las Fuerzas Armadas,
pero no tengo el comando de las Fuerzas Armadas. Entonces, es lo que le da, es lo que dice ella en una entrevista a un medio local. A muchos ha parecido que es una lavada de manos, pero vamos a analizarlo, por favor. Está con nosotros Jorge del Castillo, expresidente del Consejo de Ministros, Iván García, analista político. Hay novedades con relación al caso Toledo. Vamos a mostrar en este momento un documento muy importante del Ministerio Público en el que se resuelve abrir investigación contra nada más ni nada menos Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez en sus actuaciones, dice este documento, como fiscal superior coordinador y fiscal provincial del equipo especial. ¿Qué es lo que señala la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público? Que le está abriendo investigación a estos dos conocidos fiscales. Se resuelve, dice, abrir investigación preliminar de oficio por el plazo de 30 días hábiles contra los abogados Rafael Ernesto Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez en sus actuaciones, reiteramos, como fiscal superior coordinador y fiscal provincial del equipo especial respectivamente, se refieren al caso Alejandro Toledo, con la finalidad de reunir información para precisar presuntas faltas disciplinarias. En consecuencia, actúense los siguientes actos de investigación que son detallados precisamente en el documento. Firma este documento de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público Javier Luna García, fiscal adjunto supremo titular de la Autoridad Nacional de Control de la Fiscalía del Ministerio Público. Vamos a analizar esta situación con nuestros invitados, Jorge del Castillo, expresidente del Consejo de Ministros, Iván García, analista político. ¿Cómo tomar esta decisión del Ministerio Público? Investigación a dos personajes que han avanzado bastante precisamente en temas de investigación. Debe haber fundamentos para iniciar esta investigación. Yo creo que mucho más grave es la fuga de Elian Karp a Israel. Porque todo el mundo le dijo, en todos los tonos, pidan alguna medida precautoria, que la han podido pedir. Pero no están esperando que es las calentas griegas. ¿Desde cuándo? Entonces, esta señora ha recuperado $1 millón que estaba puesto de fianza, ¿no? Se lo han metido en la cartera y chau. Y el señor Pérez y el señor Vela, ¿en qué estaban? Pensando en las musarañas. Además, era crónica de una fuga anunciada. ¿Recontra? Desde el momento en el que el juez Hickson toma la decisión de devolverle el pasaporte a Elian Karp, la puerta para esta fuga viaje. estaba de una u otra manera escrito o adelantado. Lo que sorprende es que no haya habido ninguna acción desde la autoridad peruana para tratar de contener esto que, como digo, estaba pintado, digamos, de manera muy clara en el horizonte de la señora Karp. Y ya hoy está en Tel Aviv, ¿no? ¿Para ustedes hubo inacción entonces del Ministerio Público? ¿Inacción? Me parece que ha habido inacción, me parece que ha habido, digamos, una relajación, que ha habido una laxitud con respecto a la situación de la señora Karp, que está comprendida en el segundo pedido de extradición, ¿no es cierto?, que hay en curso en los Estados Unidos. Ella sí está comprendida en el cuaderno de extradición del caso Ecoteva. Ok. ¿No? Okay. Como ustedes comprenderán, ahora en Israel, país con el que no tenemos tratado de extradición. Sí, claro. Evidentemente. Claro. Ella está protegida, Elian Karp está protegida en Israel. Esa es la verdad. Pero mientras estaba en Estados Unidos, la posibilidad de extraditarla, evidentemente estaba abierta. Ahora ya no. Claro, pero ¿cuánta responsabilidad tiene también el Ejecutivo, el Gobierno? Porque hay que recordar, haciendo una cronología de los hechos, y la compartimos con nuestros televidentes de Sin Vueltas, que en 2019 el equipo especial, Lavallato, pidió la extradición de Elian Karp por el caso Ecoteva. Ya en 2020, en marzo, la Corte Suprema aprobó el proceso de extradición. En 2021 se aprobó por el Poder Ejecutivo y se envió el documento a los Estados Unidos porque el proceso de extradición tiene dos componentes, uno judicial y otro político también. Ahora, uno podría entender que, en todo caso, el equipo había pedido la extradición al Poder Judicial recién en el 2021, la han aprobado, y que aquí hay una responsabilidad más que del Ministerio Público, del Gobierno, del Ejecutivo en todo caso. Doctor del Castillo. Bueno, sí, seguramente. Es una suma de responsabilidades. Claro. Que está por verse si son negligencias o hechas adrede. Dependerá de eso, ¿no? Porque un proceso de temas tan clamorosos, ¿no? No puede pasar. Yo entiendo que
Toledo llegó allá y se defendió como gato panza arriba y, en fin, le echó toda la larga posible. Pero en el caso de ella era distinto. Entonces, aquí no había diligencia. Con la misma actitud que han tomado en otros casos, en este no. Y ahora este proceso que han abierto, pues no hay ninguna novedad, ¿no? Seguramente hay declaraciones fuera de lugar. Claro, para entenderlo, se trata de una investigación de oficio debido a que los dos fiscales, Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, brindaron declaraciones con relación al caso Toledo. Por eso se abre esta investigación. ¿Y no han hecho declaraciones del caso Alan García? ¿Y no estaban en la diligencia en el Brasil? Y mientras uno estaba haciendo las preguntas, el otro estaba mandándole acá por WhatsApp al señor Gorriti, ¿no? Y que publicaba al minuto lo que pasaba en las diligencias. ¿Eso no se toca? ¿Por qué? Porque eso Alan García no hay que tocarlo. Pero sí, por el señor Toledo hay que tocarlo. Entonces, seguramente la falta se haber cometido, pero lo otro no ha prescrito, ojo. Entonces ya tiene además otro matiz, porque cuando tú empiezas a soltar trascendidos a medios, no digo que económica, sino de repente le entre una, ya con eso está bien más que pagado. Hay que estar atentos entonces al resultado de estas investigaciones. Retornemos al tema de las Fuerzas Armadas y el proyecto que ha enviado el Ejecutivo para que puedan ubicarse en las fronteras. ¿Esto puede ser una respuesta a las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, que para algunos se lavó las manos al decir, bueno, sí, la ley dice que yo tengo mando sobre las Fuerzas Armadas, pero no tengo el comando, es decir, no puedo dar directivas específicas? Soy jefe suprema, pero no tengo comando sobre los institutos castrenses o la institución policial. Pero creo que el problema está fundamentalmente en algo mucho más complejo y mucho más sensible. Y son las respuestas que el gobierno le envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos antes de que se hiciera público su informe sobre lo ocurrido en el Perú entre diciembre y febrero de este año. Y me refiero básicamente a las 178 observaciones que por escrito el Ejecutivo le remite a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, puntualizando una serie de desacuerdos, contrapuntos, etcétera, sobre el texto que ya tenía elaborado la Comisión. Y entre esas observaciones, bueno, hay una, ¿no?, que señala de que el gobierno, el Ejecutivo, no descarta que se hayan podido haber dado excesos, ¿no es cierto?, en el uso de la fuerza por parte de militares y policías. Entonces, esto evidentemente se da la mano con las declaraciones que luego da Dina Boluarte a un medio local, señalando, soy la jefa suprema, ¿no es cierto?, de las Fuerzas Armadas, pero no tengo el comando. Entonces, claro, si uno lee, ¿no es cierto?, ambas manifestaciones, la que está escrita oficialmente por parte del Ejecutivo, dirigida a la Comisión Interamericana, señalando de que sí, pues pueden haber habido excesos, ¿no? Y al mismo tiempo la presidenta diciendo, ¿no es cierto?, algunos días después, bueno, sí, soy la jefa suprema, pero yo no tengo el comando. Bueno, eso evidentemente genera una tensión, genera resquemores. Y hemos visto las manifestaciones, básicas y esencialmente, del bloque parlamentario mayoritario, ¿no?, que evidentemente le ha hecho saber, ¿no?, de distintas formas a Dina Boluarte que está evidentemente actuando de una manera poco leal, que es lo que en pocas palabras ellos le están comunicando o diciendo políticamente a la presidenta. Claro, ¿no? Doctor del Castillo, para finalizar, ¿no defendió bien entonces el gobierno a las Fuerzas Armadas? Las ha usado, pero cuando había que poner la cara, ha quitado la cara, ¿no? Esa es la percepción que se da. Entonces, hay que asumir responsabilidades. Cuando uno es una persona de Estado, hay que asumir responsabilidades. Y las responsabilidades políticas no son iguales pues a las penales. Hay que saber también diferenciar una cosa de la otra. Si uno es ministro de Estado, por ejemplo, porque esa responsabilidad no necesariamente alcanza a la presidenta, ¿no? Porque hay una serie de normas constitucionales que le eximen de algunas cosas. Pero hay responsabilidades que las puede asumir un ministro. Y dice, bueno, oye, yo no mandé esto o lo que sea, pero asumo la responsabilidad, ¿no es cierto? Claro. Pero esto de que te soplo la pluma y yo no dije nada y por allá uno... Y me han dicho que han empezado a mover algunos jefes militares, ¿no? Ya como efecto de esto.
Y aquí hay una cuestión en la que el gobierno, yo diría, ha sido sumamente débil, una poca capacidad argumentativa, ¿no? Ese informe de la comisión tiene un inicio. Hubo un golpe de Estado de Pedro Castillo el 7 de diciembre. Claro. Esa es la madre del cordero de todos los demás hechos. Ahí Pero se desencadenó. A eso no se le ha puesto el resaltador que hay que ponerle, ¿entiendes? Claro. Entonces yo creo que la defensa del Estado queda coja, por decirlo de alguna manera. ¿Le ha faltado al Ejecutivo saber hacer política Claro. frente a este informe de la Comisión Cuando fuimos a Interamericana de Derechos visitar, Humanos? nos invitó el primer ministro, varios dijimos, forme una comisión que viaje a otros Correcto. países a explicar el tema. Ni pelota. Doctor del Castillo, tengo que preguntarle sobre el caso Martín Vizcarra, ¿no? Sí. Usted ha presentado, ha firmado Sí, una sí, tacha. soy uno de los... Pero Martín Vizcarra le ha contestado de la siguiente manera, A atención, ver. a través de sus redes sociales. Dice lo siguiente. Sí. La tacha contra la inscripción de nuestro partido Perú Primero, dice Vizcarra, es firmada por un periodista de la filosofía Willax, un político aprista obsoleto, un empresario minero deudor con aspiración presidencial, entre otros. Tienen miedo a una nueva opción democrática. Es lo que ha dicho Martín Vizcarra. ¿Qué le responde usted? ¿Cómo se llama el partido ese? Perú Primero. Perú primero Exacto. para vacunarse, será primero para vacunarse, ¿no? Fíjese, yo le voy a responder, ¿no? Es una tontería. ¿Qué tan obsoleto soy que estoy acá sentado con mi amigo Iván y con usted entrevistándonos? Es que eso no es obsolescencia. Lo que pasa es que hay fundamentos en un fallo del Tribunal Constitucional Sí. que le impide a él no solamente ser elegido, ¿no? Un cargo público, sino que no puede elegir ni ser elegido, no puede fundar partidos, Ni no puede organizarlos. dirigirlos ni organizarlos. Eso dice un fallo que lo firma, entre otros, César Landa, ¿ya? Sí. Hace mucho tiempo. Está García Toma, está Orlandini. Pablo Nandini, Es la sentencia Magdiel, 3760 García, en fin. del 2004. Claro, como era contra Fujimori, todo el mundo aplaudía. Y ahora que le toca a Vizcarra, entonces en sus nervios se pone a insultar. Tiene importancia. ¿Ya? Yo ni siquiera le voy a decir la chapa por la cual es conocido porque no tengo por qué rebajarme, agraviar a nadie, ¿me entiende? Pero creo que hay mucho fundamento. Entonces aquí, si bien va a resolver primero el nivel del registro electoral, y si hay una apelación, cualquiera que fuera el sentido, recién entrará al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que tiene una prueba de fuego. ¿Por qué? Porque los fallos del Tribunal Constitucional son vinculantes, o sea, de cumplimiento obligatorio. Perfecto. Muchísimas gracias a ambos. usted. Gracias. Gracias, Jorge. Jorge del Castillo, expresidente del Consejo de Ministros, Iván García Mayer, analista político, con nosotros aquí en Sin Vueltas.